hermanos, bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Vida Eterna de Santiago y de Querétaro. Nos encanta mucho que estén con nosotros el día de hoy para poder escuchar la palabra que Dios tiene el día de hoy con nosotros a través de nuestro pastor David. Así es que, hermanos, los invito a ofrendar ese día con gran gozo. Así es que, hermanos, alabemos a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Alabemos, hermanos. Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. Silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con él quiere andar, su mirada quiere sanar dos corazones y curar su enfermedad. Pero ¿quién irá a buscarlos a los que perdidos van? ¿Quién dará a este mundo enfermo medicina celestial? Dios ha mirado
gente hambrienta sin sentido y sin razón. Quiere aliviar su andar cansado y llenar su corazón. Pero ¿quién irá a buscarlos, a los que perdidos van? ¿Quién irá a este mundo hambriento para compartir su pan? ¿Quién se parará en la brecha en favor de esta tierra? ¿Quién dará su vida entera a la causa del amor? ¿Quién irá por nuestro pueblo alcanzando el horizonte? ¿Y quién cruzará los montes entregando el corazón? Heme aquí, Señor Jesús, envíame a mí. Dios quiere ver un mundo nuevo que hay en cada corazón. Quiere ver gente sonriendo, caminando con razón. Pero ¿quién irá a contarles que se puede ser feliz? Que el amor de Dios puede tocar desde la punta a la raíz. Dios quiere ver niños jugando, ignorando su color. Manos oscuras y ojos claros compartiendo su balón. Pero ¿quién irá a buscarles? ¿Quién su mano tomará? Para ir por todas nuestras calles proclamando la igualdad. ¿Quién dará su vida entera para derribar fronteras? Levantando la bandera del perdón y de la paz. ¿Quién entregará sus manos a las vidas destrozadas? ¿Quién en todas sus pisadas sembrará la libertad? Heme aquí, Señor Jesús, envíame a mí. Hoy digo, heme aquí, 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 envíame a mí, Jesús. Bien, hermano, los invito a que tomemos nuestra Biblia, la levantemos con la mano derecha y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie le evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y así es, hermanos, como estamos el día de hoy, buscando su palabra, su guía, su consejo para cada día. Así es que, hermanos, pongamos nuestros corazones dispuestos para poder escuchar su palabra. Mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, seguimos con esta serie de sermones referentes a la carta de Pablo a la iglesia de Filipo, a los filipenses. Ahora se llama este pasaje resplandecer como luminares, como es conocido, o qué vamos a hacer con nuestra salvación. Está basado en la carta, les decía yo, de Pablo a la iglesia de Filipo, capítulo 2, versículos del 12 al 18, que dice así: de modo que, amados míos, así como han observado siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad.
Hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Así yo podré gloriarme en el día de Cristo de que no he corrido ni he trabajado en vano. Al contrario, aunque haya de ser derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. De igual modo, gócense también ustedes y regocíjense conmigo. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos en torno a tu palabra. Danos oídos abiertos. Danos un corazón sensible, Señor, y exhórtanos para responder a tus demandas, Señor, a lo que tú quieres de nosotros en nuestra vida, y que esta vida se convierta en un testimonio de fe y de obediencia para tu palabra. Te rogamos, Señor, que seas tú quien nos hable, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo les está diciendo, son luminares en medio de una generación perversa, una generación perversa que ensombrece al mundo. Estamos hoy en medio de circunstancias que no podemos llamar inéditas, porque se han presentado a lo largo de la historia de la humanidad. Hay guerra, hay epidemias, hay enfermedad, hay cosas que son difíciles de entender. Pero ¿qué es lo que Pablo nos está invitando? ¿Qué es lo que Dios, a través de Pablo, el Espíritu Santo inspirando a Pablo, le lleva a escribir este pasaje? Lo que Pablo quiere, lo que Dios quiere, no es una entrega parcial o a medias. Quiere que entreguemos nuestra vida de manera cabal, de manera verdadera, verdaderamente intensa y real a Dios, y que podamos, a través de esta entrega a Dios, servir a los demás. Les voy a poner un ejemplo. Había un misionero en el siglo XIX, un misionero que predicaba el Evangelio en el Medio Oeste, y estaba predicando el Evangelio entre tribus de los Pieles Rojas norteamericanos. Contaba que un día se encontraba anunciando el Evangelio en un campamento indio, y lo hacía con pasión, y notaba él a sus oyentes emocionados, pero sabía que por la idiosincrasia de su pueblo necesitaban primeramente, antes de todos hacerlo, una respuesta del jefe de la tribu. Después de un tiempo predicando, en determinado momento el jefe de la tribu se levantó emocionado y, parándose delante del misionero, le dijo: misionero, jefe indio entrega su hacha de guerra a Jesucristo. El misionero continuó su exposición del Evangelio sin hacerle aparentemente caso. El jefe indio regresó a su lugar y siguió escuchando. Después de otro rato de estar escuchando la predicación y el Evangelio, el jefe indio, el cacique, se levantó una vez más y, dirigiéndose al misionero, le dijo: misionero, jefe indio entrega su cobija a Jesucristo. Y la puso a los pies del misionero. El misionero prosiguió como anteriormente, sin hacerle caso en apariencia. El Pie Roja se levantó una tercera vez y le dijo al misionero: misionero, jefe indio entrega su caballo a Jesucristo. Aquellas tres cosas, hacha, cobija y caballo, eran toda la posesión terrenal que este hombre tenía. El misionero continuó sin, al parecer, hacerle caso alguno. Por fin, el jefe indio se levantó por una cuarta vez y le dijo: jefe indio, se entrega a sí mismo a Jesucristo. Esto, mis queridos hermanos, es la salvación. Darnos en fe y en confianza a Jesús. Reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Entregarle no lo que tenemos de nuestras posesiones terrenales, no lo que nos sobra. Entregarnos nosotros mismos a Jesús. Por ello el misionero no solamente le sonrió, sino que lo abrazó. Ahora sí, conmovido, el jefe Piel Roja había comprendido a cabalidad
el mensaje del Evangelio. Necesitaba no solo entregar sus posesiones, necesitaba entregar su vida. De eso se trata, mis queridos hermanos, el ser cristiano. De eso le habla Pablo a los filipenses en esta carta, de una entrega total y completa, sin medias tintas. Solo así, y por la gracia de Dios y por la acción del Espíritu Santo, se puede ser luminaria en este mundo de tinieblas, de guerra, de enfermedad, en donde predomina el individualismo, en donde predomina la oscuridad. Dios nos pide no ser solamente reflejos, no ser solo espejos. Nos dijo en el Sermón del Monte, ustedes son la luz del mundo, y para ser luminaria necesitamos encendernos, prendernos. Esta es nuestra primera enseñanza. Para ser luminaria necesitamos ser encendidos. Y está basada en los primeros 2 versículos, el 12 y el 13 de este capítulo 2 de Filipenses. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer para su buena voluntad. Y es Dios el que lo produce, querer como el hacer. Y si a veces nos gana la flojera, y si a veces nos gana el cansancio, y queremos, pero no hacemos, o a veces lo que es peor, ni queremos ni hacemos, preguntémonos a nosotros mismos si verdaderamente estamos sintiendo ese amor que Jesús sintió por nosotros. Hace un par de años, les platico, un joven me preguntaba, un joven que ahora es miembro de nuestra iglesia en formación, Giovanni, un joven que está estudiando Derecho y a quien queremos y admiramos mucho también, un muy buen muchacho, me preguntaba cómo era posible que tuviera yo una formación académica científica como médico y que creyera en Dios. Como que él era incompatible, como que no entendía que yo fuera creyente en Dios y que tuviera una formación académica como médico. Y le contesté que la ciencia y específicamente la medicina apenas estaba descubriendo la creación de Dios. Y es que conociendo las cosas del cuerpo humano, ahora que estoy dando clases, estoy retomando muchos temas que no recordaba, que había estudiado hace mucho tiempo, y no puedo, ahora que leo y releo, dejar de asombrarme y de maravillarme. En esta semana estaba yo revisando, por ejemplo, con mis alumnos el tema del sistema inmunológico, el sistema de defensa. Lo que nos defiende de las infecciones y de agresiones externas, y encontramos un grupo de células blancas, ¿sí? De los glóbulos blancos que andan en la sangre, que se llaman linfocitos, y que andan ahí circulando, pero que no están actuando, que no se manifiestan en todo lo que por lo que han sido creados, porque necesitan ser activados, y son activados por otras células. Los CD8 tienen que activar a los CD4 y entonces ya activados se manifiestan a plenitud. Y es lo mismo que ocurre hoy en día con algunos hermanos y hermanas. Están allí están, pero necesitan ser activados para manifestarse en plenitud, para encenderse y para manifestar su fe con obras. Y aquí este pasaje ha sido controversial y ha sido utilizado por algunos para hablar de la salvación por obras, pero no es lo que Dios nos quiere decir a través de Pablo. La salvación no es por obras, no nos ganamos el cielo, ni somos salvos por obras. De hecho, dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, y el mismo Pablo nos dice en la carta a los Efesios que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie se atribuya la gloria que solamente le corresponde a Dios. La salvación nos las otorga Dios, nos las da Dios a través de la fe en Jesucristo. Pablo les habla en este pasaje a los miembros de la iglesia de Filipo, a los filipenses, de obedecer
siempre, y de ocuparse de la salvación con temor y temblor. Bueno, les está diciendo en ausencia de su mentor y más en presencia de él. Por lo tanto, habla de una obediencia siempre. Es una idea reiterativa en los versículos previos, también lo hemos encontrado. Pórtense como lo que son, ciudadanos del reino, como cristianos. Siempre, siempre, siempre. Y además les dice, con temblor y con temor. Solo cuando se tiene una conciencia clara de quién es Dios. Los seres humanos tratamos de entender su grandeza, su gloria, su poder, y cuando empezamos a comprenderlo no podemos sino sentirnos abrumados, empequeñecidos, estremecidos en un temblor por el aturdimiento que nos da todo lo que es Dios. Y nos aturdimos y adoramos, pensando, ¿cómo es posible que el Creador y el Salvador se ocupen de mí? Me amen a mí. Y eso nos genera un temor reverencial, en el cual nos rendimos en adoración y nuestro máximo temor entonces se vuelve una vida sin Dios, una existencia actual en la tierra sin Dios, y lo que es peor, una vida eterna, alejados de Dios, alejados de la presencia de Dios. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que seamos salvos. Dios vino a entregar su vida en la cruz del Calvario para la salvación. Pero ya desde el Antiguo Testamento nos hablaba de este temblor y de ese temor. En el Salmo 2, versículos 10 y 11 nos dice, por ejemplo, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. No es pánico, lo que quiere es que sepamos de su grandeza y que nos abrume nuestra vida y que nos entreguemos a Él así, con ese temblor y con ese temor. La recomendación de este salmo mesiánico es para reyes y para jueces, pero también es para todos. Solo aquellos que no creen son irreverentes, no tienen temblor, no tienen temor, y han escogido estar lejos de Dios. Pero es a ellos a quien hay que predicarles del Evangelio, con palabra y con testimonio, al igual que los que creen de una manera diferente, en donde Dios solo es una referencia más en sus creencias, una figura más. Pero para los que creen, para los que creemos en Jesús como Señor y Salvador, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, es entonces que el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida. Es el que introduce, el que crea, el que genera el querer como el hacer. Pablo nos invita a tener una madurez espiritual, a crecer en la fe, un crecimiento obedeciendo lo que nos manda el Espíritu Santo, experimentando todos los días arrepentimiento, fe, disposición, obediencia y servicio. Todos los días necesitamos arrepentirnos, porque si pensamos que una vez salvos podemos hacer lo que sea y que no somos pecadores, estamos pecando de soberbia. Nos pide una fe que se renueva a diario. Todos los días requerimos adorar a nuestro Señor, leer de su palabra, entender de su palabra. Necesitamos disposición para poder trabajar en obediencia y servir. Y nos dice la palabra de Dios, Dios es el que crea en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. ¿Qué es cumplir su buena voluntad? Hacer discípulos. Es la buena voluntad de Dios que sirvamos a los demás y que a través de ese servicio sirvamos a Dios mismo. Que el Espíritu Santo obre y nosotros obedezcamos. Que se encienda para que seamos luminaria encendida y prendida para ser útiles en servicio a nuestro Dios en nuestra comunidad de fe. No podemos decir que amamos a Dios, que le entregamos nuestra vida a Dios cuando regateamos el servicio a Dios, cuando regateamos el servicio a los demás, cuando regateamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas a los demás, porque le estamos regateando a Dios mismo.
y entonces no tenemos obediencia y no se muestra la fe y no mostramos un verdadero arrepentimiento y no mostramos una verdadera disposición y no mostramos el amor que Dios quiere que mostremos a los demás y a Él como su principal mandamiento que nos dice el Señor. Para ser luminaria necesitamos ser encendidos por el amor de Dios. Y viene otra parte importante que va a ser nuestra segunda enseñanza. ¿Qué vamos a hacer con la salvación que Dios nos ha otorgado? Para ser luminar necesitamos también ser y estar ocupados. Pablo nos está haciendo una invitación como se las hace a los hermanos de Filipo. Y más que una recomendación, lo que Pablo está haciendo es una orden. Es una recomendación, invitación y orden. Y dice, ocúpense en su salvación. Está escrito así en el idioma original, es un imperativo. Y es un imperativo presente continuo. Es decir, tenemos que hacerlo desde ahora y para siempre, ocuparnos de la salvación. Pero ¿cómo entender esto? ¿Cómo si sabemos que la salvación es por gracia? Tenemos que ocuparnos de ella. La salvación es un regalo, es el más grande y preciado regalo que podemos recibir como seres humanos de Dios. No la puedo conseguir, no la puedo alcanzar por mí mismo. Entonces, ¿cómo me ocupo de la salvación? Bueno, para entenderlo a cabalidad, veamos qué nos dice el Señor mismo en una parábola muy conocida, la llamada parábola de los talentos. Un talento era una unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad. En el Antiguo Testamento equivalía a 34 kilogramos de plata y en el Nuevo Testamento a 21.6 kilogramos de plata. Unos 6,000 dracmas, esto es una moneda de 4.3 gramos cada una, y para el tiempo del Señor aproximadamente de 3.6 gramos. 6,000 monedas. Pensemos ahora qué podríamos hacer con 6,000 centenarios. Más o menos para que nos demos una idea. Se podría hacer muchísimo, se podrían comprar tierras, ganado con un solo talento. Y es obvio pues que ninguno de los siervos a los que se refiere esta parábola, es decir, esclavos mencionados, podrían tener nunca ni remotamente con toda su vida de trabajo, con todo el fruto de su trabajo, ni siquiera la centésima parte de un talento. Así que es obvio que en esa parábola lo que les están otorgando para administrar es algo que no pueden alcanzar. Lo mismo pasa con la salvación. Así es la salvación. Es el Señor quien nos las dio por la fe en Jesucristo. El Señor nos las confía, nos las otorga. Y ahora nos ordena a través de Pablo, ocúpense de la salvación. ¿Qué hago con ella, Señor? ¿Qué hago con mi salvación? Voy a permitirme algo muy, muy abierto y pido de antemano me disculpen por ello, pero voy a parafrasear esa parábola, la parábola de los talentos, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, y los versículos 14 al 28. Un parafraseo muy abierto. Y voy a sustituir la palabra talento por salvación, y haciendo más corta la parábola con algunos fines didácticos para comprenderlo. ¿Qué nos dice esta parábola? Es palabra de Dios. La dice el Señor mismo, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A cada uno le dio su salvación. El Señor es Dios. Y le dio a cada uno su salvación para que la utilizaran conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Uno de ellos se ocupó de su salvación y sirvió a Dios y a los demás, y ganó otros 5 salvos. Asimismo, otro trabajó también y ganó 2 personas, 2 almas nuevas para el Señor. Sabemos quién Dios quien añade, pero esta parábola lo que nos enseña es a trabajar para el Señor. Otro no quiso servir, tenía ya la salvación que le dejaron para que la administrara y solo la escondió, cayó,
No quiso usarla para ganar almas nuevas. Era un cristiano de closet, un cristiano callado, un cristiano que no servía para poner sus dones y sus talentos a los pies de Cristo. Después de mucho tiempo vino el Señor, como lo estamos esperando ahora, y arregló cuentas con ellos, y llegando al que había recibido su salvación y trajo otros 5 a los pies de Cristo, le dijo el Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo con el que ganó 2 almas nuevas, pero también llegó al que había recibido su salvación y se la quedó. No la quiso compartir, no quiso hablar de Dios, no quiso hablar de Jesús. Se la quedó y cayó. No proclamó, no testificó lo que Dios había hecho en su vida. Amaba a Dios y le dijo: Señor, tuve miedo y recibí con gozo tu salvación, y aquí vengo contigo teniendo solo lo que es tuyo, y me otorgaste en la tierra. Pero nunca hice nada para que otros te conocieran. Nunca hice nada, ni quise servirte para multiplicar tu reino. Respondió el Señor: te digo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que al venir yo hubiera recibido lo que es mío, la salvación que yo te otorgué, y a otros más se las negaste? Negaste que conocieran del Evangelio a través de ti y de los dones que yo mismo te otorgué. No me honraste, no serviste a los demás, no buscaste multiplicar la salvación. No sé si ahora quede claro, pero ¿qué vamos a hacer con nuestra salvación? A eso se refiere Pablo cuando dice: ocúpense de la salvación, no porque la consigamos nosotros, sino qué vamos a hacer con la salvación que ya se nos otorgó. ¿Qué vamos a hacer? Nos dice la palabra de Dios en Judas 1:23: a otros hagan salvos, arrebatándolos del fuego, y a otros ténganles misericordia. Ahora sí está claro cuando Pablo nos dice: ocúpense de su salvación. Una fe con obras, no la salvación por obras. Y luego nos dice cómo hacerlo. Pablo nos dice todavía cómo utilizarla. Ocupémonos de la salvación sin murmuraciones, sin contiendas, con sencillez. Y la consecuencia de ello es que a la venida del Señor, en el día del Señor, seamos irreprensibles hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa. Y Pablo nos dice: en la cual ustedes resplandecen como luminares. Ocupémonos de nuestra salvación y encendámonos para ser verdaderamente luminares en este mundo. Y luego nos dice también cómo: reteniendo la palabra de vida. En esta parte final del versículo 16, reteniendo la palabra de vida, que no se nos vaya esa palabra de vida, que se quede en nosotros, que la compartamos y que demos testimonio. El gozo que ello le provoca a Pablo como fundador de la iglesia de Filipo, como mentor de los filipenses, como su hermano en la fe, le hace escribir: así yo podré gloriarme en el día de Cristo, en que no he corrido ni he trabajado en vano. Experimentemos ese mismo gozo de Pablo. ¿Cuántas almas hemos llevado a los pies de Cristo desde que nos convertimos? ¿Cuántas almas más hacen falta de que escuchen de la palabra de Dios? Experimentemos, para ser luminaria, el gozo de ser y de estar ocupados en servir a Dios. Y vayamos a la tercera enseñanza. Para ser luminar necesitamos ser comunidad. Filipenses 2 del 17 y 18 dice: al contrario, aunque haya de ser derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. De igual modo, gócense también ustedes y regocíjense conmigo. Pablo les está hablando del sacrificio supremo. Lo que era derramado era la sangre de aquellos animales en esa época sacrificial, la derramaban sobre el altar.
Pablo va a ser sacrificado. Pablo va a derramarse como esa sangre, como ese líquido. Pablo está convencido que aunque venga un desenlace fatal de su encarcelamiento, en donde él mismo sea el sacrificado, en su testimonio de servicio, en su vida de servicio, va a ser un sacrificio, una ofrenda de olor grato a Dios. El aumento de su gozo, cuando dice que se complete su gozo por cómo se comporten los hermanos de Filipo, en unidad, en un solo pensamiento, en unanimidad en la fe, con humildad, sin contiendas, buscando honrar al Señor, buscando darle la honra y la gloria a Dios. Les ha dicho, ocúpense de la salvación. Y ahora se hincapié en esos dos aspectos adicionales para ocuparnos de nuestra salvación: sacrificio y servicio de la fe, para que sea una fe útil para quien la tiene, pero también para quienes le rodean. Si usted ha creído, sea de utilidad, hablándoles de Cristo a todo el mundo. La familia primero y la iglesia después, pero no en orden de importancia, sino en orden de cercanía. Pensemos qué testimonio estamos dando a nuestros hijos, a nuestra familia. Estamos dando un testimonio de servicio o de negligencia. Estamos haciendo todo lo que podemos por corresponder al amor de Cristo, o estamos cómodos sin servir, pero buscando que seamos familia, buscando que seamos comunidad de fe, para que nuestro Señor pueda sentir gozo y regocijo con nosotros. Si es una iglesia grande, enorme, hay tantos departamentos por servir, pero si es una iglesia pequeña, se nota mucho el servicio de cada uno de nosotros. ¿En dónde voy a servir en mi comunidad de fe? Por eso Pablo les exhorta que hagan lo mismo que él, que los creyentes deban dar su vida por la de los demás, como Cristo dio su vida por ellos. En la carta a los Efesios también lo explica Pablo. Es parte consistente de sus enseñanzas. Pablo en Efesios 5:2 dice: anden en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Preguntémonos, ¿cómo puedo servir? En mi comunidad grande, ¿cómo estoy sirviendo? En la comunidad naciente, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo dar testimonio? Les digo, en una iglesia pequeña se nota muchísimo más. Si vamos a servir, si estamos sirviendo, ¿cómo puedo empezar en esta iglesia naciente, en la iglesia Vida Eterna de Santiago de Querétaro? ¿Cómo lo puedo hacer? Pablo para los filipenses es el discipulador, es el apóstol que fundó esta comunidad. Ahora está preso, está anciano, quizás próximo a morir, y no quiere ser defraudado. Dios no quiere que lo defraudemos, quiere presentar, Pablo, buenas cuentas. Presentemos buenas cuentas todos a Dios, pensando en ese momento final, dirigir nuestra mirada al día de Cristo, ya sea porque Él llegue o ya sea porque nos adelantemos y partamos a su presencia, tendremos que dar cuentas. Pablo confía en la fidelidad de Dios, que completará la obra que Él mismo inició en los hermanos filipenses. Y Pablo apela a la perseverancia de los filipenses, a su amor a Dios, a su amor a los demás, a que de verdad quieran servir, a que su fe sea una fe con obras, y confía esperando que su carrera apostólica entre los filipenses no haya sido en vano. Por ello Pablo los invita a la imitación de Cristo. Ser cristiano no es ser ermitaño, no es vivir una fe en solitario. Ser cristiano es ser comunidad. Ser cristiano es vivir la iglesia, gozarse en la iglesia, servir en la iglesia, poner los dones que el Espíritu Santo otorgó al servicio de la iglesia, hasta que servir deje de ser un sacrificio y se convierta en gozo y en regocijo, como lo es y como lo fue para Pablo. Por ello, en la invitación final de este pasaje, de igual modo dice: gócense también ustedes y regocíjense conmigo. Gócese entre ustedes y para ustedes. Regocíjense
conmigo. Y vayamos a nuestra conclusión y nuestro desafío. La carta de Pablo estamos aprendiendo que es mucho más que una carta solamente de gozo, aunque lo comparte, sí, pero es una carta pastoral. Es una carta en donde el mentor, el fundador de la iglesia, el hermano que está enseñando, invita, exhorta, empuja con palabras y con testimonio. Es Dios hablando a través de Pablo, una carta pertinente para nosotros en este tiempo y en este contexto. ¿Ha creído en el Señor? ¿Cómo se ha ocupado entonces de su salvación? ¿Es luminar o sigue apagado? Todavía falta que le enciendan. Necesita ser activado. Piense en el sacrificio de Cristo, en su entrega total y cómo nosotros hemos respondido a su llamado. Nos ha entregado a Cristo. ¿Qué espera? Venga a gozarse, venga a regocijarse, siendo comunidad. Amar y servir, servir y amar en Cristo y para Cristo. Conviértase en luminar, ejerza ser luminar. Les quiero contar también, mis queridos hermanos, algo que me sucedió recientemente en la consulta y que quiero usar como ilustración. Espero que me comprendan y espero darme a entender en esta parte final. Lo que les quiero contar es lo que ocurrió recientemente en una conversación en el consultorio. Estaba yo atendiendo, de hecho, a una hermana en la fe. Y lo que platicamos en ese diálogo, que estábamos refiriéndonos a otra persona, no a ella, sino a otra persona, me hizo reflexionar y meditar sobre si podía utilizar esa conversación para ilustrar esto de lo que hemos estado hablando esta tarde de hoy. Y les quiero contar, estábamos hablando de una persona a que ya había acudido al médico, ya había sido revisada, ya había sido diagnosticada, ya se le había dado su receta, ya se les habían dado recomendaciones y ya había surtido la receta. Podríamos decir que esta persona ya se atendió y podríamos decir si esta persona verdaderamente ya había recibido la atención completa. No. Y les voy a decir por qué. Porque no siguió las recomendaciones y porque a pesar de que había surtido la receta y tenía los medicamentos, no los había tomado. De esto mismo trata esto. Tenemos al médico de médicos, al médico supremo, a nuestro Señor Jesucristo. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe lo que sentimos, lo que nos duele, lo que nos conmueve. Él sabe si tenemos o no en nuestro corazón fe, disposición y servicio. Ya nos dio la receta, tenemos su palabra, tenemos las indicaciones que seguir. Ahora nosotros debemos de ocuparnos de esto, de seguir sus indicaciones, de hacer lo que nos corresponde para que entonces sí podamos ser encendidos como luminarias y preguntarnos, mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué vamos a hacer con nuestra salvación? ¿Nos la guardamos? ¿Nos volvemos cristianos de closet? ¿Callamos? ¿Somos salvos pero no servimos? ¿Somos salvos pero no compartimos del amor de Dios? ¿O nos ponemos al servicio de Dios y somos verdaderamente luminarias y resplandecemos como luminarias, como el Señor nos pide y nos exhorta? Reflexionemos y actuemos en consecuencia. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu exhortación. Gracias porque nos hablas. Gracias porque en ti encontramos guía, paz, consuelo, sabiduría que viene de lo alto, no de la nuestra. Te pedimos, Padre bendito, que a través de su Santo Espíritu nos pongas en nuestra vida tanto el querer
como el hacer para obedecer tu voluntad en nuestra vida y poder dar buenas cuentas, Padre bendito, en el día de Cristo. Ya sea que venga nuestro Señor en esta segunda venida que está en tu palabra y que ha de ocurrir, o que partamos nosotros ante la presencia de el Señor, ante la presencia de Cristo, y que podamos dar buenas cuentas. Te rogamos, Señor, que nos pongas el querer como en hacer por tu buena voluntad. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. La Iglesia en formación, la Iglesia Bautista Vida Eterna en Santiago de Querétaro, ha sido puesta por el Señor para servir, para amar y para dar testimonio de su palabra. ¿Qué vamos a hacer con nuestra salvación? Contestemos a nuestro Señor con un buen testimonio. Gracias, Padre bendito, gracias a todos ustedes que se conectaron, gracias a Dios por su palabra hermosa, y les decimos que tengan una extraordinaria semana. Prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigamos con perseverancia, con fe, con confianza en nuestro Señor, y la meta es Cristo mismo. El llamamiento es de Cristo mismo y Él es nuestro supremo premio que nos da Dios. Gracias, mis queridos hermanos, hermanas, que Dios les bendiga y les guarde en esta semana. Bendiciones. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu